Nos dirigimos a la cordillera La Viuda. Estamos en la parte alta de la cuenca del río Chillón. Llegando a la laguna de Chonta a 4.850 metros sobre el nivel del mar. Que origina al río Chillón. Este lago se alimenta del agua de las lluvias y del deshielo natural de la cordillera. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy el estudiante José Finder Mengibo Chipirachi, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao. Estamos en el lugar del río Chillón, en la parte media, y como vemos aquí, vemos más o menos contaminación que vienen de los lugares altos. Como vemos allá, encontramos esta botella que mayormente encontramos bolsas en esta parte. Vemos que este lado está contaminado, pero ¿cuáles están cerca? Botan estos residuos y lavan sus bolsas. Soy de la Universidad Nacional del Callao, de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Nos encontramos en este momento entre Carayo y Comas del río Chillón, de los encuentros del río Chillón. En este momento estamos observando, no sé si se podría considerar tipo de montes que están ubicados en la cuenca, al costado de la cuenca del río Chillón, en las cuales con el tiempo esto puede seguir bajando y seguir cubriendo una parte de este río y puede obstruir sus cauces en su época de lluvia y las cuales están ubicados en el cauce, al costado del cauce del río Chillón. No sé si se podría considerar empresas las cuales se utilizan esto. Estamos observando aquí en las cuencas, al costado de la cuenca del río Chillón, en la cual no hay protección, se podría considerar, para que estos tipos de caseras o ripios que estamos observando vayan a correr el río correctamente. Bueno, como aquí presentamos, hay un poblador allá. Y bueno, desde esta zona vemos la parte de las poblaciones, por allá. De los cuales vemos desde aquí que los desmontes están cubriéndose por la población. Vemos allá población.
los cuales esta población desecha en los montes y los residuos, los cuales en los meses de lluvia en la sierra, desde la zona alta, pueden generar que en esta parte del río arrastren los desmontes por el mayor cauce del río. Esto genera impactos sobre alguna fauna, por ejemplo la gata. Después nos vamos saliendo. Por ahí está el río. Buenas tardes, mi nombre es Alexander González, soy de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Callao. El día de hoy me encuentro entre el distrito de Caraballo y Comas, exactamente en la parte media de lo que es el río Chillón. Y acá atrás mío se encuentra un caudal que, como se puede observar que está muy contaminado por residuos sólidos que muy probablemente sean de los mismos pobladores. Podemos apreciar bolsas, botellas y cosas que no son biodegradables. Una solución a este problema podría ser un buen manejo de los residuos sólidos, tener señalizado dónde depositarlos. Por ejemplo, algunos sacos ecológicos que son subterráneos, que sirven como containers, y cuando llega el camión de la basura, lo recolecta y se lleva la basura. También podría ser una solución adecuada, sería la segregación de todos estos residuos sólidos, porque podemos apreciar que hay botellas de algunos plásticos, algunos residuos orgánicos que pueden ser utilizados para la industria del reciclaje, es decir, generando valor agregado a este tipo de residuos que genera la población. Muchas gracias. Según nuestro sílabus, frente al problema ambiental que nuestro equipo ha elegido para la realización de este video, debemos plantear soluciones que involucran al balance de materia y energía. Nuestro equipo realizó un listado de soluciones al problema de contaminación del agua de la cuenca del río Chillón e identificó al balance hídrico como tema que podemos abordar y aplicar un nuevo planteamiento de solución aplicando los conocimientos del curso de balance de materia y energía. Una característica de la ribera del río, ya sea en épocas de lluvia o en la seca, en especial en esta última, es la pérdida cuantiosa de recurso hídrico. No existe un mecanismo lo más sencillo posible para mantener el agua y aprovecharla lo máximo posible, que en su tramo costero se encuentra contaminado, pero que mantiene su pH, como lo han demostrado estudios del CENAMI, MINAN, MINAGRI. Por ello, el tramo costero del río que involucra a los distritos de Caraballo, Comas, Puente Piedra, Bellavista, Callao, son aquellos en que el recurso hídrico se pierde, mientras que en el tramo alto esto no sucede. Nuestra solución empieza desarrollando previamente un ordenamiento territorial, con un manejo de cuenca
cuya finalidad sea de cuidar, controlar y ahorrar el agua del río, considerándolo como un sistema interdependiente, con el manejo de pasturas altoandinas, mantener la vegetación en las orillas del río para evitar la erosión, el manejo de suelos y laderas aplicando la técnica de la alaunería, pero lo más importante es impulsar la agricultura en surcos de contorno. Pero si esto no resulta por la inacción estatal, debemos planearnos en recuperar para recurso hídrico ciertos tramos de la cuenca del río donde la vegetación prospera, para realizar lo siguiente. Nos preguntamos, ¿cómo hacen los agricultores cuyas tierras adyacentes al río necesitan de riego? Para saber cuánto regar y de cómo regar, ya que no existen medidas comprobadas del uso del recurso hídrico en nuestro país. Es necesario hoy responder a estas preguntas dado el problema de la falta de agua que nos aqueja. Hoy los métodos utilizados para responder a esta pregunta climáticos, métodos asociados al suelo y métodos asociados a la planta. Dadas las características costeras, el método climático es el ideal para estimar la pérdida del agua diaria o en el periodo en que se siembra hasta la cosecha, utilizando la presión del vapor a saturación kilopascal, conocida como neblina en relación con la temperatura ambiental en grados centígrados, para satisfacer de agua a la planta y a la demanda agrícola. Teóricamente, cuando la temperatura disminuye en el ambiente costero, el volumen de agua contenida se mantiene constante. Cuando la temperatura aumenta en 2 grados centígrados, también lo hace la atmósfera del ambiente, produciendo humedad, pero con la misma cantidad de agua que con la que empezó. Así el ambiente atmosférico necesita tomar agua para este proceso, de lagos o ríos como el Chillón. Esta agua tiende a evaporarse y ocupar este volumen que crece. Si ocurre lo contrario, la temperatura decrece hasta ser tan fría para producir garúas y niebla. La planta es capaz de regular este mecanismo, que funciona como bomba. Las raíces toman el agua y en su parte superior regulan la salida o no salida del agua, gracias al estoma. La respuesta de la planta conserva agua para sí. Esto le permite producir fotosíntesis, transportando y evaporando agua. El riego a través de este mecanismo llamado atrapanieblas dispone de recoger agua que discurra por tuberías para que luego el agricultor disponga para uso propio y de regadío. Este sistema permite interceptar el flujo de la niebla de alta densidad o humedad, ubicando los paneles en dirección perpendicular al viento, y si hay montes o montañas de cara al viento, van atrapando niebla cuando asciende por la ladera y se quedan fijos en ella los corpúsculos de agua. ¿Cómo se estima este valor? La malla atrapa nieblas que evapora su agua gracias a la acción atmosférica. Obtenemos un registro de datos diario en rendimiento de agua evaporada. Los datos reflejan de la mejor manera lo que la planta está haciendo. ¿Cómo relacionarlo a un cultivo? Multiplicar el valor medido de la evaporación por una constante llamada constante de la malla, relacionando factores como humedad, viento y superficie de la malla. Evapotranspiración de referencia. La evapotranspiración de referencia va a ser igual a la evapotranspiración de la malla por la constante de cultivo. Se halla de acuerdo a la temporada en días en que rinda un cultivo, sea frutal o floral,
u otro por su rendimiento en cantidades, como indica en la figura. La originalidad de nuestro proyecto radica en que a partir de proyectos como la red atrapanieblas y la bandeja de evaporación, que son el primero, proyecto peruano, y el segundo, proyecto chileno, formularemos un nuevo proyecto, el cual mantendrá la ribera del río, terrenos adyacentes, como zonas de cultivo, de flores o de frutales, después de haberse hecho un ordenamiento de terreno en todo su cauce. Los agricultores, mediante una fórmula simple, podrán medir el grado de evaporación que aporta el ambiente atmosférico en conjunto con la temperatura y otros factores climáticos para darnos como resultado una constante llamada constante de cultivo, a partir de datos como la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración de la malla. La constante de cultivo nos refiere la cantidad de agua aproximada que debemos emplear y que es requerida de un conjunto de mallas atrapanieblas y luego canalizada para su riego, haciendo que en su rendimiento se incremente diversas etapas del periodo del sembrío y cosecha.